Hay lugares tan pequeños que tienen más de 70 años y a veces la gente no los conoce más que los vecinos, como esta antigua joyería aquí en la colonia Doctores. Mire, tío Alberto, le voy a presentar a alguien que tiene un negocio desde hace 74 años y que me dice que la gente le dice, ¿para qué quiere eso? Que es basura para la gente, pero para mí es dinero. ¿Por qué, maestro? Son refacciones que ya casi no hay. De relojes. De relojes mecánicos, automáticos, de cuerda. No, que ahora son úsese y tírese. Y desechables totalmente. Hay automáticos, pero desgraciadamente son chinos y no hay refacciones para ellos. Entonces todo eso se va acumulando y lo viejo lo que queda con servicio de esos relojes lo utilizamos para otros. Por eso el montón aquí de... ¿Cuáles son los mejores relojes? Pues sigue siendo el Rolex, el señor de los relojes. ¿Y de qué país hacen los mejores relojes? Suiza. Suiza sigue siendo el amo. ¿Su nombre? Jesús Valadez Camacho. Ya no nos platicó cómo comenzó, aparte de que tenía hambre. Pues como aprendiz, era el traidor del taller. ¿En dónde? Aquí mismo. ¿Aquí en la calle Doctor Velasco? Aquí en este taller. En este taller era el que traía las tortas, los refrescos, las refacciones, por eso era el traidor. ¿Y luego? Pues murió el abuelo, luego el padre. ¿Era su abuelito? Era papá de mi cuñado. Pero yo me crié con mi cuñado a fin de cuentas desde los 15 años. O sea que mucha gente de aquí, incluso hasta la fecha, me preguntan por mi padre, pensando que él era. Y nunca lo saco del error. Ahí está. Y entonces del abuelo al padre. Del abuelo al cuñado, que es mi cuñado en realidad. Y de mi cuñado, después de que murió él y mi hermana, seguí yo. ¿Hace cuánto tiempo? Mi cuñado 17 años y mi hermana 10. ¿Y antes? ¿Cuántos años tenía la joyería? La relojería. Desde 1946. ¿Y fue aprendiendo usted el oficio? Exactamente, aquí comencé con 2 técnicos, 2 relojeros que había. Y ellos comenzaron a enseñarme los gajes del oficio. Ahora sí, como dicen, se puso trucha. Pues se tarda uno bastante, porque era pura práctica. Una práctica que duró casi 2 años para que me dieran la alternativa. O sea que se diplomó. Gracias a la constancia. ¿Y todos sus muebles son antiguos, maestro? Sí, pues desde que yo llegué ya estaban. Esta ya es nueva, entre comillas. No me diga. Esos también son nuevos, entre comillas, porque eran vitrinas que parecían... ¿La oficinita? Ese era la mesa de trabajo, pero a raíz de los robos que luego siente uno aquí, decidí ponerme a trabajar aquí en el aparador. Oiga, y en aquella vitrina que no tiene vidrio, ¿qué son sus joyitas? Son relojes de composturas, que no han venido a recoger. No me diga, ¿a poco traen el reloj y ya no regresan? Algunos ya no regresan. ¿Le conviene o no le conviene? Bueno, yo recupero mi inversión, saco lo de reparación que se invirtió en refacciones y se le gana algo más, porque pues no voy a dar un reloj con una refacción que me cuesta 20 o 30 pesos en ese costo. O sea, ahí es donde entra la ganancia extra. ¿Y de a qué horas abre? Ahorita en la actualidad de 12 a 5, de 12 de la tarde a 5 de la tarde. ¿De cuándo a cuándo? De lunes a viernes. Órale, ¿cómo ve, maestro? No, pues bien. ¿Usted es clientazo de aquí? Sí, soy el cliente de él. Prácticamente todos mis relojes se los traigo a él. ¿Y qué tal quedan? No, es buenísimo, de verdad. Yo lo recomiendo y lo he recomendado con mucha gente porque él no es cambiapilas. Él verdaderamente hace la chamba. Veo yo cómo desarma todos los relojes completamente y los vuelve a armar. No obstante que hay unas piezas muy pequeñas que apenas se ve con la lupa y él las pone en su lugar, de verdad. O sea que se sabe ya de memoria las piezas.
Pues lo básico de un reloj, lo primordial es el volante y el áncora. Estando bien eso, el rodaje es lo más fácil de armar. Gracias, maestro. No tiene que, gracias a ustedes. Ya veo que pequeño es el lugar, pero lleno de sabiduría para el oficio de relojero. Le digo, hay grandes artesanos en los barrios, nada más échele un ojito. ¡Ay, ay, ay! Ojitos pajarito. Pero qué bonito es conocer que hace las cosas con amor. Ahí nos vemos, maestro. Que les vaya muy bien.